Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Mejía. Hoy vamos a hablar sobre los factores de riesgo del cáncer gástrico. Hasta el momento actual no existe una causa para explicar el cáncer gástrico, pero en la epidemiología podemos asistir a un método para hacer seguimiento del cáncer examinando los factores de riesgo que tienen las personas para hacer cáncer. Los factores de riesgo son cualquier agente que incrementa el riesgo de padecer cáncer. O sea, la persona expuesta a este factor de riesgo tiene la posibilidad de desarrollar cáncer más temprano que un paciente que no cuenta con este factor de riesgo. En la actualidad se conocen factores que tienen esta posibilidad de desarrollar cáncer en el futuro, que son primero la edad del paciente. Está demostrado que hoy en día se considera que la mayor tasa de cáncer gástrico aparece después de los 50 años. A mayor edad, mayor posibilidad de desarrollar cáncer gástrico. Segundo factor de riesgo es el sexo. Está demostrado que la tasa de desarrollar cáncer gástrico es 2 veces mayor en el hombre que en la mujer. Los antecedentes familiares. En el ambiente familiar donde hay varios miembros que han tenido cáncer, en la descendencia también puede ocurrir lo mismo. Aumentan el riesgo de 2 a 3 veces más que en aquellas familias que no han tenido cáncer gástrico. También existe factores de riesgo de origen genético, como es el síndrome de cáncer gástrico difuso, que es provocado por un gen que ha sufrido una modificación llamada cadeína, y también la presencia de la poliposis gástrica múltiple, en el cual el estómago se llena de pólipos de diversos tamaños que con el tiempo se pueden malignizar. También se encuentran las enfermedades benignas consideradas como condiciones premalignas para hacer cáncer. Entre ellas tenemos el pólipo gástrico, que es un tumor benigno que con el tiempo, si algún día llega a tener más de 2 centímetros, este pólipo puede malignizarse y convertirse en cáncer. Por lo tanto, una vez que se ha hecho este diagnóstico de pólipo mayor de 2 centímetros, debe ser extirpado. También ya sabemos que el Helicobacter pylori es un factor de riesgo cuando se presenta en forma crónica, rebelde al tratamiento, y ha sido considerado por la Organización Mundial de Salud como un factor oncógeno, productor de cáncer, de no mediar un tratamiento adecuado de este Helicobacter pylori, que felizmente puede ser erradicado con antibióticos. La gastritis crónica de la anemia perniciosa. Esta anemia perniciosa es una anemia que es por déficit de vitamina B12, que aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer 20 veces más que la que pudiera ocurrir en un paciente que no padece de esta enfermedad. Después tenemos la gastritis crónica atrófica, en el cual buena parte de la superficie interna del estómago está debilitado, está atrofiado, y por lo tanto la producción de ácido de estos pacientes es mínimo, llevando a que sea presa fácil de desarrollar cáncer. El estómago operado, que ha sufrido una buena resección de su superficie gástrica, la parte que ha sido cortada se empata a una porción del intestino delgado, formando una boca anastomótica, la cual con el tiempo, después de los 10 años de operado, se corre el riesgo de que pueda malignizarse, aparecer un cáncer de la boca anastomótica, o también llamada cáncer del estómago operado. Otros factores asociados se encuentran el abuso de alimentos muy salados, alimentos ahumados, y también la costumbre de no consumir frutas y verduras que contienen sustancias antioxidantes, de la vitamina A. Finalmente, el otro factor es el consumo de tabaco, que a la larga puede llevarnos a tener cáncer gástrico o cáncer de otros órganos. En estos pacientes, el seguimiento nos permite actuar precozmente para hacer el diagnóstico de cáncer. Entre estas, muchas son actividades del cambio del estilo de vida que podemos introducir en el manejo del paciente.
Estos son hacer ejercicio regular durante la semana, empleando más o menos 1 hora o media hora diaria. Está demostrado que el ejercicio, las personas que hacen ejercicio tienen menor riesgo a padecer cáncer gástrico que el paciente que no lo hace, ¿no? Otro es comer alimentos sanos como frutas y verduras, aprovechando de que tiene gran cantidad de vitamina A, que son sustancias que pueden prevenir el cáncer. Y evitar comidas muy saladas o comer carnes secas como la chalona o cecina. Otro es dejar el hábito de fumar, porque está demostrado que dejando de fumar el paciente disminuye bastante el riesgo de padecer cáncer, no solamente cáncer gástrico, sino también cáncer de pulmón. Bueno, eso es todo por hoy, gracias y no se olviden de suscribirse en el canal.